Buenos días. Seguimos con la serie Los 10 Mandamientos en el Nuevo Testamento. El turno hoy es para el texto Mateo 7, del 7 al 12. Dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Un texto muy interesante y muy usado fuera de contexto en la mayoría de veces que he visto en la gran mayoría de congregaciones que he asistido y he escuchado este sermón. Cantidad de pastores o líderes usan el versículo 7 de pedir y se os dará y el 8 para pedir ofrenda, para pedir dinero. Y están muy equivocados, aunque en cierta manera pudiera aplicar, pero están muy equivocados en la parte del contexto bíblico, porque aquí el Señor viene hablando desde el Sermón del Monte, viene hablando de la relación con Él y con los demás. Está hablando aquí exclusivamente el contexto, vimos la semana pasada, de no juzgar a los demás. Entonces es en ese contexto que tenemos que mirar. El contexto es una regla clave del estudio bíblico. Usted no puede tomar un texto fuera de contexto porque así se vuelve un pretexto, o sea, un pretexto para justificar su manera de interpretar o su manera de verlo. Entonces viene hablando de no juzgar a los demás, del trato a los demás. Y dice, la mayoría de Biblias a esto le ponen la oración y la regla de oro. Ahorita más tarde les explico qué es la regla de oro. Y él arranca: pidan y se les dará, busquen y hallarán. Está hablando del contexto del juicio, misericordia, ¿sí? Claro, usted dirá, pero a Dios le puedo pedir cosas materiales. Sí, ese no es el punto. Yo no estoy negando ese punto tampoco. Pero lo que quiero aclarar es que muchos pastores, para pedir dinero, o muchos líderes, para pedir dinero, toman los dos primeros versículos. Hermano, hay que pedir y hay que buscar y todo, porque el que pide recibe y todo, y lo enfocan solamente a lo material. Yo sé que lo material entra, y de hecho es también añadidura, y no pasa nada si le pedimos algo material a Dios. Pero este no es solo el enfoque aquí no es solo material, es relacional, es la forma en que tratamos a los demás, ¿sí? Y claro, da cosas lógicas que hay que perseverar, pide y se le da. Entonces hay gente que no recibe porque no pide. Busque, que hay que buscar esas perlas en la palabra, buscar la verdad de Dios, y uno encuentra cuando uno busca en perseverancia. Llame y se le abrirá. Sí, Dios está hablando: si usted se acerca a mí con estas actitudes, yo voy a responder. Y dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le verá. Y luego hace una comparación relacional. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le piden? Eso es una promesa maravillosa. O sea, está diciendo que ¿quién de nosotros? Yo tendría que ser pues un papá muy re malo y muy dañado espiritual y emocional y psicológicamente para decir: yo a mi hijo le quiero dar lo más malo. La mayoría de padres, yo diría, en todo el mundo quieren lo mejor para sus hijos, que no puedan dárselos otra cosa. Pero yo soy papá de 2 hijos y yo anhelo lo mejor para ellos, lo de excelencia, lo que todo quiero bendecirlos. Y él dice que si nosotros siendo malos, porque recuerden que bueno solamente hay Dios, queremos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él querrá dar a los que le pidan? Querrá dar buenas cosas. O sea, es una promesa maravillosa. Dios da buenas cosas y se pueden incluir materiales, pero que el enfoque, que lo material no te desvíe del principio acá espiritual. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros pedimos misericordia, Dios nos da, y Él espera que esa misma misericordia le demos a los otros, porque mire cómo termina, y esta es la regla de oro. Dice, así que
Ese así que significa por eso, o sea, lo que les enseñé anteriormente es para esto, es para esta regla. Por eso, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas, o sea, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y aquí la pone del otro lado, lo que usted desea que le hagan a usted, eso mismo hágalo. Si aplicáramos, ¿por qué se llama la regla de oro? Porque es la regla en toda relación y soluciona muchos problemas. Si yo aplico eso en mi hogar, en toda relación que tenga mi esposa, mis hijos, con el jefe, entonces voy a menguar mucho la ira, los problemas, las crisis, las contiendas, porque en la manera que yo quiero que me traten en esa situación es ponerme en los zapatos. Venga, y si me pongo en los zapatos de él, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría yo reaccionando? ¿Cómo me gustaría si yo estuviera en esa situación que me trataran? Entonces, hablando de los 10 mandamientos, ¿qué estamos viendo acá? Pues hay varios mandamientos directos, o sea, dicen piden, busquen, llamen, em, dicen y habla de ese acercamiento a Dios, ¿cierto? En amor, en confianza de que Él nos va a dar las cosas, en intimidad. Esto tiene que ver mucho con el primer mandamiento, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿a quién le pido? ¿A quién llamo? Hay gente que la pasa pidiendo y llamando, andando detrás de políticos y de todo. Y aquello a donde vamos a buscar, a llamar, etcétera, a pedir o a poner nuestra confianza para recibir las cosas, se vuelve un falso Dios. Pero aquí el texto central, el mandamiento directo, es relacional. Dice, todo lo que quieran, que es la regla de oro, que le hagan a ustedes, háganlo a los demás. O sea, traten a los demás con misericordia, con gracia. Hablen la verdad en amor. O sea, todos los principios relacionales entran acá. Y esto entraría en el mandamiento 6, que el mandamiento 6 dice, el 5 y el 6, yo lo metería en el 5 y el 6, porque tiene que ver con relaciones. 5 dice, honren a padre y a madre. Tiene que ver también cómo quiero que mi mamá me trate, cómo trataría yo a mi mamá, cómo quisiera yo que respondiera a ella, y si yo soy mamá o papá. El 6, no matarás, es directamente no le haga daño a otra persona. Entonces mire que está implícito en el mandamiento 6, que es la regla de oro. Lo que quiera que le hagan a usted, hágaselo a los demás, o sea, actúe con misericordia, con bondad. Y en ese contexto, si a usted le falta, pídale a Dios, o sea, que es fácil dejar de juzgar y de atacar con la ayuda de Dios. Cuando yo le pido y busco, llamo, Dios me va a responder y me va a dar ese amor, esa misericordia, esa comprensión, esa gracia para extenderla a los demás. ¿Sí? Recuerden, no me estoy yendo al extremo de excluir lo material, pero tampoco se vayan al extremo de que a toda hora esto es para pedir plata, ¿sí? Entonces, en Lucas lo usan muy parecido. Cuando lleguemos a Lucas, les recordaré que allá sí que lo usan más fuera de contexto para pedir dinero. El enfoque principal acá es misericordia, amor, el fluir del amor de Dios a través mío para tratar a los demás con benevolencia, misericordia, ¿sí? Y entra perfectamente en el mandamiento 6. Entonces, es una promesa muy maravillosa de que si nosotros, imagínense, siendo como somos, le queremos dar cosas buenas, que tengamos esa confianza relacional de ir donde Papá Dios y poderle pedir también lo que necesitemos, pedirle ese amor, esa gracia. Él nos va a dar eso que anhelamos, esa llenura. Bueno, mis queridos, que el Señor les siga bendiciendo, que esta sea una semana bien especial para ustedes, que, que el Señor les ayude a salir de cualquier Egipto espiritual o físico, que les ayude a limpiar de levadura sus vidas y que podamos juntos celebrar su resurrección, sus primicias y podamos caminar hacia la tierra prometida. Mil bendiciones, hasta la próxima.